Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestros encuentros significativos con la vida y compartir nuestras preguntas, nuestras búsquedas. Adelante si ustedes tienen la palabra. Buen día, maestro. Buenos días, don Santiago. ¿Cómo le va? No, Iván. ¿Eh? Iván, maestro. Iván. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hola, maestro, buen día. Hoy, por acá. Ahí está. Aquí estamos. Iván, En la adelante. sala. Iván de Chile. Sí. Maestro, a mí desde que pasó lo que pasó, que sigo angustiado por por buscar algún tipo de certeza respecto a cuál es el punto donde lo nuevo se introduce, lo nuevo, digamos, porque la corriente de la vida es pura novedad todo el tiempo, y dónde se establece la línea de demarcación entre lo nuevo y la sagrada tradición o la antigua tradición o lo que es permanente. Y lo digo porque nosotros venimos saliendo de un trauma, ¿sí? Un trauma provocado precisamente por una especie de pugna entre un exceso de novedad y la conservación de la tradición. Ya antes he planteado esta pregunta acá y en otras instancias, y a mí me parece, y esto es una opinión personal nada más, ya está hecha la pregunta, que si nosotros no definimos los elementos que configuran lo que no debe ser modificado, siempre vamos a tener una contienda, siempre vamos a tener una controversia respecto a qué es la tradición y qué es lo nuevo que puede ser cambiado, digamos. Porque en estos mismos chats en algún momento escuché a alguna hermana, digamos, angustiada porque le estaban cambiando la gimnasia psicofísica. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿cómo hacemos armonizar? Y para eso hay que finalmente definir cuáles son los elementos que van a conformar la sagrada tradición iniciática y del resto de adornos culturales, digamos, que cada país, que cada agrupación puede ir configurando. Eso, muchas gracias. Bueno, a ver, se la voy a contestar desde un ángulo que creo que trata de ser conciliatorio, porque cada cosa en el lugar, en el estrato o en el nivel
es lo que toca. A ver. Tradición viene de que algo se transmite. No algo se inventa. El maestre de la Ferrier y el hermano mayor decían que las bases o la constitución del universo es inmutable. Su inteligencia parte de leyes y principios que no cambian. La gravedad no ha cambiado. La atracción de las polaridades nunca ha cambiado en los miles de millones de años. Y ahí tenemos que encontrar las bases uniendo ciencia y religión. No, el planteamiento no está en formar una doctrina que puede quedar otra vez como una letra fija, sino en un espíritu que interpreta la letra y que sigue descubriendo un manantial acerca de cómo es la vida, para qué es la vida. Ahí está el tema. Es un estado de conciencia. No es una doctrina, aunque la doctrina es la base para hacer el puente al estado de conciencia y no desviarse. Si el argumento es de que todo tiene que cambiar, porque todo cambia, eso es un nivel bajo, ¿sí? Cambia relativamente, pero no esencialmente. Cambia la forma, cambia el comportamiento, pero no lo esencial. Lo esencial es buscar la unidad, encontrar la unidad, transmitir la unidad. Esa diversidad, ese universo consciente. Lo que pasa es que los principios no son a veces temas ideológicos, en los cuales tampoco vale la pena una discusión. Vale un planteamiento, sino los temas éticos. Lo que se permite fuera de todo comportamiento honesto y sincero, y lo que se convierte en un comportamiento mezquino, falso, abusivo, violento, pasiva o activamente, etcétera, etcétera. Eso es un planteamiento, lo que estoy diciendo, será un tema siempre de reflexión. Es un proceso de reflexión, no es un término de reflexión, lo que estoy mencionando. Aun cuando hiciéramos todos los códigos de lo que se permite y no se permite y no acabaríamos, y como quiera, el día que alguien no quiera comprometerse al acuerdo o a lo escrito, hace lo que se le da la gana. Vean ustedes las interpretaciones de la ley, de las leyes humanas, de los códigos de las leyes humanas, que a veces promueven la injusticia, aun cuando sea legal. Y hay unos que, aunque sea ilegal, promueven la justicia. Ese es el tema de un iniciado. Él busca el sentido de justicia, el bien común. Hay veces que hay preguntas más directas que mueven un poco la conciencia. Es que las mujeres no sé qué. ¿Y si se lo hicieran a tu hija? Ah, caramba. No, pues, quién sabe. ¿Verdad? Y no, pues que no sé qué. ¿Y si se lo hicieran a tu hijo? ¿O te lo hicieran a ti? ¿Sí? Son temas que deben generar más preguntas.
Y de acuerdo al estado de conciencia, el nivel de conciencia, va a haber las respuestas. El tema es que la ambición del poder trata de acomodar todo que no puede acomodar. Porque tenemos que ver cómo vive la acción de un karma justo. El karma es un proceso de ajuste, no es un proceso de castigos y de premios. Es un tema de crecimiento y expansión, no es un tema de limitación como en el sentido más bajo se ve, se entiende. Entonces, por ejemplo, si a alguien le dice, es que todas las formas cambian y lo que contiene las formas, lo esencial, las partículas subatómicas cambian, ahí están las mismas, pero arregladas diferente. El arreglo es el diferente. Y eso marca la expresión y la dirección de aquello. A nivel de química es muy claro. Si tú combinas algo que es explosivo, va a explotar. Aunque aisladamente, como la glicerina, no explota, ¿o sí? Hagan que explote un jabón de glicerina, pero es el elemento básico que mal combinado con otra cosa puede hacer una explosión. Hay leyes de comportamiento en la vida. Un poco el código, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. A lo que consideras que te toca. Ahí se basa mucho todo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que está expresado en otras palabras también, en otras latitudes y en otras culturas, pero habla de lo mismo, de que hay un sentido de que somos uno en otro nivel y no cada quien individual nos partimos y podemos hacer lo que queramos. Porque al final de cuentas no es lo que queremos porque nos vamos a hacer daño. Una cosa es ver los acontecimientos en el corto plazo y otra cosa es en el largo, largo plazo. Es otro punto a tomar en cuenta. Esto en el tiempo, ¿cómo se vería? Por eso, aunque las enseñanzas se puedan escribir, siempre está el espíritu, el estado de conciencia que las interpreta. Eso no va a cambiar. El esquema que tenemos aquí no va a cambiar. Si ponemos el agua arriba y no. Pero tampoco las reglas básicas de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios, que decida sus leyes por sobre todas las cosas, de tu propia ley, de la ley de otros, de los que te convienen, de los que te prometen, de los que te... Entonces empezamos a jugar a la política de la división de intereses. El interés debe ser uno solo y se nota. Yo entiendo esa parte de sentirnos más vulnerables si no llegamos a acuerdos, a libros, a leyes. Sí, son importantes, pero el problema no está en los escritos y en los acuerdos, sino en el nivel de compromiso que tenemos con ellos. Yo sé que cuando yo le dije a mi maestro, sí, maestro, intentaré continuar lo que veo que usted continuó, me la jugaba. Sé lo que significa eso. Pero hay gente que ha traicionado a su maestro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues trae ganas de traicionar porque las ambiciones son no buenas consejeras. Y yo se lo puedo decir a mi hermano. Tú has traicionado a aquel que te legó algo. Tú no has transmitido eso.
has transmitido lo contrario, porque a ti te conviene. Hermano, siguen siendo nuestros hermanos, pero inconscientemente se hacen daño y hacen daño. ¿Qué es proponer? No obligar, no ejercer fuerza, pero sí determinación. Eso no fue lo que nos enseñaron. Yo puedo decir, aunque no fuera tanto tiempo, 8 años, que me quedó claro hasta un cierto punto, pero no me puedo abrogar que soy él. Lo que planteó el hermano mayor, que también en otros lados se ha planteado ese tipo de conductas de rectitud, de respeto, de crecimiento, etcétera, etcétera. No tengo muchas dudas de lo que hubiera esperado el hermano mayor. Un discípulo piensa, ¿cómo lo haría mi maestro? Yo sé que tal como estas personas están haciendo las cosas, mi maestro no las haría. O sea, se han salido del tema discipular y han entrado al ser maestros de nada, del caos, del desorden, del dolor, porque a eso nos lleva los abusos en cualquier sentido. Entonces, si pudiéramos ver las consecuencias, lo cual no es fácil, se necesita un estado de conciencia de las acciones que tomamos. Por ejemplo, esa gente que ustedes tienen allá, varios eran mis discípulos. Ni me vieron a la cara, ni me hablaron íntegramente cuando nosotros ya habíamos hablado de otra cosa. Yo no puedo confiar en ellos. Veo cobardía y veo traición. Pero eso es lo que quieren vivir, vívanlo, lo necesitan. Hasta ese respeto. No tengo nada que exigirles ni demandarles, pero no puedo dejar de hablar claro que un discípulo que abandona a su maestro es un traidor y un cobarde. Sobre todo ni siquiera lo ve de frente. O saca argumentos que no tienen validez. ¿Sí? Entonces, es un tema, o él se engañó y trató de engañarme a mí, o ahora está engañado y queriendo engañarme a mí. No sé, se vuelve todo un problema, un enredo, pero esto ha sucedido en la historia de la humanidad, hasta en las mejores familias, como se dice. No hubo un Judas que no siguió las enseñanzas de su maestro. No me digan que el maestro los estuvo preparando para la traición. Yo no lo puedo entender así. Esas justificaciones no las puedo entender. Si alguien las quiere vivir, adelante. Yo no tengo nada que decir, vívalo. Pero que quede claro que por lo menos este hermano tiene otra opinión. Este discípulo de esa enseñanza, de esa tradición, tiene otra opinión. Entonces, no puede ser que de repente el nazariato ya no exista. Cuando es la vía que nos presentó, que es muy similar a la del Sannyasi, hacia la expansión de la conciencia. Ahora ya no valen. ¿Cómo que no? Bueno, si usted no las quiere vivir, pues allá usted. Pero no las use, por favor. Si las quiere usar, hágalo. No vamos a entrar en obligarnos, pero sí vamos a entrar en tratar de aclarar. Uno de los trabajos más difíciles es enfrentarte a una humanidad que a veces no quiere ver las cosas claras, sino prefiere las sombras, porque aparentemente son más agradables por un rato. Entonces sí, no es un tema nuevo esto que estamos viviendo, es un tema de disyuntivas desde hace mucho tiempo. Hubo héroes y hubo personas que se la jugaron por los altos principios de éticos, de rectitud. Yo dígame, ¿qué hermano le quita la herencia a sus hermanos y se queda con todo? Y se llama, y se dice buen hermano.
Es que no lo ven, ¿sí? Que se apoderó de algo que nunca construyó aparte. Pero nosotros estaríamos en el mismo caso si hiciéramos lo mismo. Esto nos da enseñanzas y factores para el crecimiento. Tenemos que definir convicciones y eso nos ayuda a todos. No es tanto que si el otro quiere vivir eso, adelante. Pero no se lo recomiendo. Pero si lo quiere vivir, hágalo. Son temas muy seguidos en la condición humana. La confusión, el apego, la ambición y muchas otras cosas que revueltitas hacen como dicen, un cóctel medio explosivo. En el tiempo. Porque si yo no respeto mis relaciones conmigo mismo y con los demás, al rato es natural que me sienta abandonado, aislado y en un pozo de oscuridad. Ya no veo claro. Se nos enseñó a buscar esa luz, esa relación de un maestro que va adelante, como discípulos. Pero no se nos enseñó a que teníamos que imponernos como maestros. Al contrario, en nuestros rituales es muy obvio. Yo no me puedo quitar las sandalias y si no hay alguien que me las retire, yo no puedo hacer ceremonia. Si no hay alguien que me invite, yo no debo ir. Eso es lo que se nos enseñó. Pero eso ya no cuenta para algunas personas. Sin embargo, para la tradición, para las leyes, sigue contando. Porque la actitud genera la polaridad, la conexión o la desconexión. No son solo palabras o conceptos, son lo que movemos con nuestras actitudes y nuestras acciones. Pero bueno, esto es más una realización y una expansión de conciencia que un acuerdo escrito. Sin embargo, no dejo de dar importancia a los acuerdos escritos si hay un compromiso. Pero mire qué compromisos hay hasta en la relación maestro-discípulo. Entonces yo no puedo confiar en ese tipo de personas. No tienen palabra. Decía el venerable Satar-Jat-Machi, el que no tiene palabra no tiene nada, porque no sabe quién es y no sabe ni lo que quiere. Pero es parte de un proceso, no es que sean los malos y los buenos. Hay etapas de confusión y hay etapas de claridad. Hay que buscar la claridad en vez de estar buscando la confusión. La compra de grados o la oferta de grados es una forma que no se nos enseñó. ¿Me explico? Se nos dijo así no, y hasta el hermano mayor decía, el que anda buscando un grado no se lo merece. Y ahora muchos andan buscando eso. Hay que buscar estado de conciencia, hay que buscar comprender las cosas como un todo, como un conjunto, y no sacando a los malos para que queden los buenos. Es un proceso que la maldad en unas personas ayudan a que el bueno sea más bueno, porque ahora está más convencido de lo que no quiere, de lo que no es lo correcto, lo que no es de acuerdo a la ley de la vida, a las polaridades, a las actitudes, a tantas cosas. Es todo un trabajo de seguir en una comunidad sana, buscando esa expansión de la conciencia. ¿Cuándo se va a dar en cada individuo? No lo sabemos, pero hay que seguirla buscando como una comunidad honesta, sincera y de servicio a la gran obra de la vida, sin ninguna posición de privilegios, sino la oportunidad de servirla. Creo que esa es la vía que se nos transmitió en lo más esencial. Lo demás son acomodamientos y cosas que no tienen sentido. Y el tiempo a todos nos pone en nuestro lugar,
justo, o sea, en el sentido de la justicia. A veces rápido, pero normalmente a veces tarda tiempo porque nosotros tenemos que buscar el crecimiento y el aprendizaje y realizar ese aprendizaje. Y a veces lo que nos tarda es nosotros en realizarlo. Gracias por la pregunta, pero es una pregunta que no termina. Son respuestas que tampoco se terminan. En cada acto, en cada oportunidad tendremos nuestra oportunidad de ver cómo Gracias, profe. respondemos, a qué altura respondemos, con qué comprensión respondemos. Pero una discusión o un pleito de abogados no tiene sentido en este caso. Porque Gracias, así maestro. no es la enseñanza, no es así. Es referido a un estado de conciencia capaz de ver, de sentir claro, pero no de leer claro o de razonar claro solamente, aunque son muy buenas herramientas, pero no son definitivas. Igual que el estado de conciencia no es definitivo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Bueno, pues seguir caminando y seguir creciendo y aprendiendo a servir mejor para ser mejores. Gracias, maestro. De Buen nada. día. Buen día a todos. No le doy respuestas definitivas porque no las hay. No, yo tampoco las he encontrado. El día que las encuentre y cuando usted las encuentre, por favor me las dice. ¿Ok? Bien, adelante. Adelante, muy respetable, Sony. Buenos días, maestro, buenos días a todos. Bueno, yo quería preguntarle, maestro, yo sé que entre más grande tiene la cruz, es mayor el servicio y mayor el compromiso, pero ¿hacia quién? Solamente hacia hacia las de la fraternidad, hacia la humanidad, hacia la familia, ¿hacia quién tiene uno que enfocar ese servicio y ese compromiso que tenemos? Bueno, yo no mido a la persona por el tamaño de la cruz porque me he llevado muchos sustos y muchas sorpresas, sino por su estado de conciencia, por su nivel de compromiso. El emblema debería representar un estado de conciencia, pero a veces no lo representa porque la persona ha abandonado el cultivo de sí mismo, de sus bajas pasiones por altos ideales. ¿Qué vamos a hacer? Yo también me puede pasar eso. Tenemos una gran responsabilidad de ofrecer modelos y referencias de algo que valga la pena. En todo caso, yo a veces he dicho que por el tamaño del emblema debería, lo dejo en cuestionamiento, debería aprender a dar solución a problemas y no crear más. Pero yo he visto que a veces una crucesota genera más problemas que soluciones. No le ayuda a la hermandad, la confunde. O la podemos confundir. Me pongo, porque lo que le pasa a uno nos puede pasar a todos, en un sentido o en otro. Pero no solo es eso, sino es el emblema y qué tanto asume el trabajo por esa tradición de valores, de leyes, que tanto las conoce, puede que las conozca, pero no las practica, entonces ¿de qué vale? No hay realización. El enemigo más grande, por un lado, abajo, son nuestros miedos, que se pueden reflejar muy fácilmente en el tema posesión con el dinero y posesión con el sexo. Querer poseer a los demás. O hacerlo en ese sentido de posesión y de control, etcétera, etcétera. Pero hacia arriba, fíjense por eso a los ángeles, a Luzbel se le presentó, y es una gran enseñanza, hacia arriba quiso ser igual que Dios, quiso ser igual que su maestro. Abajo, tema sexo, dinero, apegos, miedos, inseguridades. Arriba, ambiciones, soberbia,
Ajá, y ese es peor. ¿Sí? Porque se vuelve uno ciego. No es fácil volver a tener vista, ver claro. La ambición de ser más que tu maestro, la ambición de ser más que Papá Dios, de la ambición de yo puedo hacer lo que quiera, en donde quiera y como quiera, con ese ego enfermizo, carente de sentido de ubicación y de trabajo. Entonces, para abajo son el sexo y el dinero. Y para arriba las pruebas vienen por el orgullo, por la soberbia, por quererte comparar con tu maestro, con quererte comparar con el mismo Dios, más que las leyes, más que todos. Esa fue la prueba de Luzbel. Y por eso se la pasa sufriendo, porque perdió lo más importante, la guía, la referencia. Se perdió a sí mismo. Eso es lo que cuentan estos mitos que vienen posiblemente de las escuelas de sabiduría de Zoroastro, que recibieron luego los persas y todo, pero tienen alto contenido. Los mexicas hicieron también lo suyo en cuanto a estos mitos de la luz y la oscuridad entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, etcétera, etcétera. O sea que esto no es un tema que la vida se está inventando, sino recrea a sí misma infinitas posibilidades, pero con ciertos patrones básicos que luego se interrelacionan entre ellos, que son los mitos, en el mundo de los mitos. Todo eso se da en el estado de conciencia del devocional, pero en el ceremonial todo se ve como unidad. Ahí hay que dar el paso, el puente, poder llegar a comprender que al final toda la obra es una sola y no perderse en los juegos y rejuegos de nacimientos y muertes que son relativos. Pero en la eternidad todo permanece en su esencia, pero habiendo recorrido infinitas formas y posibilidades para conocerse y descubrirse a sí mismo y agradecer la oportunidad ante esa revelación tan generosa y tan abundante que tiene la vida. Pero yo no lo recomiendo que es por el tamaño de la cruz, sino por la actitud. Porque no vengo a que me sirvan, vengo a servir. Esa fue la actitud que el Cristo le enseñó a sus discípulos. Y ahí se contiene mucho, mucho. Lamentablemente hay gente que sí cultiva la otra parte. La parte de las sombras, los resentimientos, el odio, etcétera, etcétera. Pero eso, bueno, pues que lo hagan, está bien, pues es parte del juego, parte de la obra, nadie los va a sacar, no se puede sacar, pero sí comprender el papel que juega cada parte en el gran concierto, en la gran obra, que es realmente maravillosa y no deja de ser asombrosamente hermosa, sabia, inteligente, poderosa, etcétera. Todo lo que mueve a todas las estrellas no contiene tanto amor, no contiene inteligencia y sabiduría, está lleno de poder, pero un poder al servicio de una sola obra. Ahí es donde el iniciado tiene que intentar lograr ver eso en su propia vida y en la vida con los demás, con todos los seres, en todos los planos, vamos a ponerlo así. Es lo que le podría comentar. Pero son respuestas que no dan completa respuesta a las grandes preguntas que usted deja en el ambiente. Porque son preguntas que siempre sirven de reflexión. ¿Algo más? Gracias, maestro. Sí.
Maestro, hay una aportación en el chat. ¿Desea que A la ver, lea? un momentito y ahorita la leemos, sí, adelante. Claro. Buenos días, maestro, queridos hermanos. Pues comparto no las palabras, sino la acción de habernos retirado de algo que tomó otra dirección, no consideró la esencia que los maestres nos transmitieron. De verdad valoro y admiro mucho a los dos muy honorables achelas en esta decisión de empezar o reiniciar. Y también comparto la reflexión, inquietud del muy respetable Iván, en el sentido de, con todas las consideraciones que usted estuvo diciendo del tema ético, por supuesto de los ritos claves como son el nazareato, cuidar aspectos, todo esto que usted mencionó, más sí siento que todas las tradiciones, verdaderamente tradiciones de sabiduría, siempre cuidaron el camino del centro. Es decir que, como también el maestro Estrada nos lo decía de otra manera, cada rato yo le escuchaba ni tan tan ni muy muy. Entonces considero muy valiosa porque lo siento así, es como el poder generar foros de hermanos donde se pueda investigar, conversar, compartir, revisar qué elementos son esenciales que corresponden a las leyes y qué elementos son pues que se van retomando. Por ejemplo, yo voy a decir algo muy sencillo, la gimnasia psicofísica, ¿no? Muy valiosa. El maestro nos presenta algo que en ese momento él vio como una práctica que era la gimnasia sueca esta, ¿no? Que se hacía como una buena estrategia para el mantenimiento del cuerpo, ¿no? Pero ahorita están surgiendo elementos que se están investigando, pues como que además son también tradicionales, como la danza, como el pilates, como en fin, desde el wushu, desde el tai chi, entonces de repente yo sí siento que hay elementos que los podemos convertir en algo esencial o intocable y no lo son, o sea, no lo son. Y entonces yo siento que el maestre Laferrier hoy, aquí, ahora diría, mientras todo esté para la dignidad humana y para la experiencia de ser, o sea, que todo nuestro trabajo no solo esté para el músculo, que es muy bonito, vamos a decir que es muy bonito considerar el trabajo que hace el músculo, vamos a decir, ¿no? El considerar cómo el cuerpo está continuamente malabareando con nuestras situaciones emocionales, mentales, la falta de conexión con el espíritu. El cuerpo es el resumen de todas esas otras dimensiones, ¿no? Pero yo sí siento que sería muy saludable, muy necesario, justo y necesario, como dice la liturgia, porque todos, como discípulos de una orden en los grados diferentes, podríamos revisar, sería hasta un acto muy valioso, revisar qué elementos desde luego trastocan, desvirtúan y cambian la dirección y qué elementos no vamos a poder con todos a lo mejor, pero qué elementos son constitucionales, como decía el hermano mayor, ¿no? Van a favor, van en sintonía con las grandes leyes del gran ser, que es que nosotros somos una partícula de polvo
y que la iniciación entiendo que siempre ha sido decodificadora de esa gran ser, ¿no? Pero sí hemos visto en la historia de la humanidad cómo las cosas se han ido a los extremos. Lo laxo, así como los cuerpos dogmáticos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece muy digno de seguirnos escuchando. Gracias. Muy bien, ¿alguien más desea compartir, preguntar algo? Ah, estaba lo del chat. Sí, maestro, ¿desea que lea un párrafo? Ah, son de la hermana Paulín. Sí, Ok. Creo que escribió varios, ¿no? Es que lea uno nada más, por exactamente. favor. Sí. Voy a leer el primero. Dice, buenos días. Comparto en su mensaje de primavera desde Larram, Piedras del Sol. Marzo 1998. El venerable Satarhat José Marcellinoli nos dice, la sagrada tradición iniciática real, solar y viviente. Es sagrada porque se ocupa de lo sacro, de lo secreto, de lo sagrado del ser. Es tradición porque encierra un esfuerzo inmemorial de los seres humanos, dedicados a descubrir cuál es el sentido de la vida y de su presencia como manifestación elevada de la vida. Esta tradición no es estática, sino creativa y recreativa, como lo es la vida. Por lo tanto, no es una tradición repetitiva o dogmática, sino evolutiva y consciente. El hecho que sea real no significa que pertenezca a la realeza, sino a la realidad. Por lo tanto, no se ampara en identidades incorpóreas, misteriosas, sino en seres humanos vivientes, capaces de señalar con su propia vida el ejemplo del camino a seguir y del proyecto a realizar. Además, al declararse solar, deja claro que no hay nada oculto en su misión. Bueno, La hermana, sí. yo quisiera decir algo y bajo mi responsabilidad y con todo el respeto a mi maestro. Entiendo lo que quiere decir, pero esta declaración abre puertas para que la gente haga lo que se le dé la gana y hace una deformación de lo que el maestro intentó decir. Hay personas que dicen que como es creativa, pues vale la promiscuidad contra la lealtad de la célula familiar y la pareja. Entonces, si me explico, es una mala interpretación de una línea. Entonces, hay enseñanzas que son como un filo, que es fácil cortarse con ellas. Cuando te abren demasiadas puertas, entonces, pues ya no quedó nada claro. Entonces, yo la única comentario que haría a esta enseñanza es perfectamente válido lo que dice, pero depende quién le interprete. Otra vez al tema, ¿sí? Hay gente que lo puede entender, eso de creativa, abierta y no dogmática, hacer lo que se me da la gana, como lo estamos viendo. No sé si me explico, pero no es que el maestro puso el desorden, sino los discípulos que no entienden ponen el desorden. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Hay enseñanzas que son más definidas, no tienen tantas como a puertas abiertas. El sublime maestre de la Ferrier dice, que lo tengo que nombrar, que la sagrada tradición es inmutable y no cambia. Y ahí no te está abriendo puertas. Ahí te la está diciendo por ahí, te está marcando un camino. Lo mismo que dijo el sublime hermano mayor al decir que era constitucional, que tenía una constitución inalterable. Inexorable, decía también mucho la expresión, el adjetivo. Entonces, habría que estas enseñanzas, yo por eso me estoy remitiendo más al maestro y al maestro, sin esas puertas donde cada quien se puede desviar. Si lo quiere hacer, que lo haga. Y al final de cuentas, aunque tengamos la enseñanza, fíjense, del Cristo, lo más transparente y clara, fíjense cómo se ha deformado. A veces no es la enseñanza en sí la que se deforma, sino la conciencia deforma la enseñanza. ¿Sí?
Entonces, a mí no me gustaría dejar tantas puertas abiertas. Y si las hay, qué bueno. ¿Y quieres probar? Pues prueba. Porque, por ejemplo, ¿cómo queremos transmitir una enseñanza, por ejemplo, en la gimnasia del muy sublime maestre, si no le hacemos caso idealmente a lo que él nos trajo como la crítica? No, es que ya no sirve, eso fue de antes, ahora ya no hay, ya no sirve. Entonces, ¿dónde quedó el maestre? No es solo el tema de la gimnasia, sino las figuras institucionales, no personales. Ahí la persona tiene sus propias decisiones. Pero institucionalmente no podemos alterar o dañar las referencias que tenemos tan fácil. Yo dejo eso también, que no es solo una gimnasia, sino es una continuidad y una validez. Si no es perfecta, pues haga esa y otras cosas. Si le hacen falta, adelante. Pero no deje de sentir que tiene un punto de referencia claro. Si usted va a hacer todas las secuencias de posturas que quiere, pues deje la secuencia que traíamos y que fue aprobada por el hermano mayor. Déjelo por lo menos en el sentido de tener algo claro y de referencia. No es tema de obligación y de dogma, es tema también de confianza. Yo recuerdo que en los tiempos aquellos donde hacíamos la gimnasia prácticamente muy similar y las asanas, los grupos, había una confianza. Eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Había un egregor, había una referencia. ¿Me explico? Si no, cada quien pues que invente la suya, que haga su clase y que la deje la creatividad. Yo no diría creatividad, a veces es confusión, a veces sí es creatividad personal. Como institución, como grupo humano, necesitamos referencias. No solo prácticas, sino referencias. La gimnasia tiene que cumplir un objetivo. Debe prepararnos para las posturas. En 30 minutos. Preparaciones pueden ser muy complejas. Si se cumplen esos, entonces hay que poner objetivos. Porque yo he visto ya en las clases de gimnasia, pues que se usa para aventar pelotas, para juguetear, para corretearse, para gatearse, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo podemos mantener un punto de referencia claro aún dentro del respeto a esa diversidad natural de la vida? Eso es una cosa que yo siempre me pregunto. A veces no tengo las contestaciones tan fáciles o tan claras. ¿Cómo tener una referencia? Y luego se le llama dogma. Espérenme, dogma es algo que no se puede ni preguntar. Estamos hablando de cómo trabajar en equipo. Es como si un gran grupo, cada quien hace su gimnasia al mismo tiempo. Y no todos una sola gimnasia que genere un espíritu diferente. Métalos un estadio. ¿Sí? Entonces tenemos que ver los asuntos no solo prácticos o materiales o de forma, sino los contenidos y lo que nos sigue manteniendo unidos en el punto de referencia que dejaron los maestres. Es un gran reto, no es fácil, pero podemos seguirlo intentando. Pero eso sí, con el rumbo fijo, sin desviarnos del rumbo. Muy bien, pues adelante, ya es la hora. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pax. Gracias, maestro. Muy respetable, Nar. Su pregunta se queda para mañana, ¿le parece? Es cumpleaños de un hermano, ¿no? Pero no lo tengo yo, pero no tampoco no está conectado por el nombre, ya chequé, no está conectado, ese es el problema. Y no está en sociales. Pero bueno, qué bueno que ya aquí lo comentaron. Muchas gracias por todo. Pax. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Sí. Un abrazo, bonito día. Mañana. Hasta mañana.